Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Harold GTR. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de dejando tu coche para exposición. Así que lo que vamos a hacer es lavar el coche entero otra vez, porque como he viajado desde Irlanda hasta España, pues el coche se ha vuelto a ensuciar, así que nada. No voy a volverlo a descontaminar porque ya lo hice anteriormente, así que no es mucho trabajo, sino simplemente es lavarlo adecuadamente, dejarlo totalmente limpio y ya luego pasaríamos a lo que es el proceso de pulido. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí. Ahora mismo, mirad lo que tengo aquí. Tengo lo que es la máquina de pulido, el compound, el polimento. Y ahora mismo estamos aquí y lo que vamos a hacer es retirar todas estas marcas que tiene el coche. Como por ejemplo, no sé si veis esto es un rayón, que esto saldrá con compound, que es el más agresivo. Y por ejemplo, también hay, no sé si veis, se ven unas rayitas aquí. Muy ligerillas, mira, aquí también se ven. Y toda la defensa está en un estado similar. Así que lo que vamos a hacer es, con la máquina de pulir, vamos a empezar el tratamiento, a pulir toda la carrocería, también en la parte de adelante. Y finalizaremos seguramente con esta zona allí del cristal. También vamos a ver si retiramos algún micro rayón que tenga por esta zona. En esta zona en concreto no, pero sé que en esta zona tiene alguno que otro. Mira, por ejemplo aquí, que no, yo no lo he rayado. La verdad que yo no lo he rayado. Mira, aquí hay otra rayita. Yo personalmente yo no lo he rayado, lo que pasa es que lo dejas aparcado y la gente normalmente no tiene tanto cuidado como tú tienes. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a empezar con el pulido. También cabe recalcar que este tratamiento se puede realizar también de forma manual. No es necesario comprar una máquina de estas pulimento, sino que todo el proceso se puede realizar de manera manual. Así que vamos allá.
Como veis, chicos, ya vamos eliminando los residuos o las rayas que por aquí, por ejemplo, aquí se ve todavía el residuo de una, pero si le damos un poquitico más, por ejemplo, las que estaban por aquí han ido ya desapareciendo. Ahora simplemente pues tenemos que continuar con el proceso. Mira, aquí hay que darle, sobre todo en zonas, mira, por ejemplo, esta va a ser un reto, quitar estos rayoncitos y tal, pero todo esto es posible, así que vamos a seguir dándole y vamos a ver cómo nos queda esto. Yo no sé, chicos, si veis, pero justamente por aquí, si mirad, aquí se ve aquí un golpe que me han dado ayer o antes de ayer. Lo he dejado aparcado y alguien ha venido y tin, me ha dado un golpe, me lo ha rayado. No se nota mucho, pero si eres detallista lo ves, así que todo esto saldrá con el pulimento. Este también, esto no, porque esto es pintura caída y aquí realmente ya no podemos hacer nada. Esto era un scratch, una piedrita me dio ahí y cuando le di con la manguera de presión saltó la pintura, entonces pues nada, aquí ya no hay nada que hacer, aquí simplemente sería pintar esto y poco más. Aquí pues vamos a pasar la pulidora por aquí, por aquí, por aquí y por toda la defensa trasera, que ya es lo que nos queda. Como veis, aquí también hay otro rayón que justamente este lo he intentado quitar, pero para saber si podéis quitar un rayón con la polidora es muy sencillo. Con la uña pasáis y si sientes que la uña se detiene o se hunde en la ranura, ya no es un problema de pulimiento ni de cera ni de nada. Aquí simplemente es que ya ha saltado la pintura y para corregir esto pues habría que pintar otra vez esta sección o en su defecto pues ya sería toda la defensa. Así que vamos a continuar con esta sección aquí y vamos a empezar, no sé si luego con el portón trasero, luego las aletas, porque estas están un poco también fastidiadas de la gente que le da y tal. Las puertas están bastante bien, esto está bastante bien, sobre todo los arcos. Y mira, aquí la defensa delantera está perfecta porque yo el coche lo cuido muchísimo. Mira, aquí un chinón, una piedrilla, tal. En general está bastante bien, así que vamos a darle. Y luego le tengo que dar con el producto número 2, que es el que da brillo. Así que continuemos. Eso es un proceso largo, no os creáis que esto en 20 minutos sale. Esto hay que darle y darle y darle hasta que ya lo completemos. Así que vamos allá.
Bueno, una vez terminamos con lo que es el compound o el producto número 1, tenemos que continuar con el producto número 2, que va a dar un acabado brillo, que ahora mismo el coche está bastante espectacular. No me quiero imaginar cómo terminará con el producto número 2, así que vamos a darle y os dejo luego por aquí unas tomitas a ver cómo ha quedado. Vamos allá. Bueno chicos, después de terminar con el segundo producto prácticamente ya hemos terminado. Ya simplemente nos queda encerar el coche, que es prácticamente utilizar otro producto y pasarlo por toda la pintura y luego con un trapo de microfibra limpiarlo. Que es básicamente lo que estábamos haciendo pero de forma manual. Que es simplemente coger el producto, que es la cera, y coger así una espumita e irlo pasando así por todo, dejarlo actuar durante unos 5 minutos y luego con un trapo de microfibra retirar los excesos. Así que este paso me lo voy a saltar porque considero que no aporta nada realmente a lo que es el vídeo, sino que son 3 pasos y prácticamente todos son muy similares pero con diferentes productos. Así que nada, por aquí voy a ir dejando el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, por favor dale me gusta, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, dejadme en los comentarios si haríais algo diferente, si habríais hecho el paso diferente o con productos diferentes o con espumas diferentes o lo hubierais hecho de forma manual. ¿Qué productos utilizáis vosotros? Dejádmelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.